Rosa Martínez se miró en el espejo del baño del personal una vez más. Su uniforme negro estaba planchado, su cabello recogido en un moño impecable y su etiqueta con su nombre estaba perfectamente recta. Esta noche no era una noche cualquiera en el Hotel Grand Metropolitan. Esta noche era el evento más importante del año, y necesitaba que todo fuera perfecto. El salón de baile de cristal del hotel se había transformado en algo mágico. Enormes arreglos florales decoraban cada rincón, y las lámparas de araña brillaban como diamantes. Mesas redondas cubiertas de seda blanca llenaban la sala, cada una con más cubiertos de los que Rosa usó en una semana en casa. Esta era la gala anual de la Fundación de Artes Culturales, donde las personas más ricas de la ciudad se reunían para hablar sobre el apoyo a los jóvenes músicos. Rosa llevaba 3 años trabajando en el hotel. Se sabía la rutina de memoria: sonreír, servir, pasar desapercibida. Los huéspedes apenas notaban al personal de pesas, que era exactamente lo que le gustaba a la gerencia. Pero esta noche se sentía diferente de alguna manera. Tal vez fuera por lo que representaba este evento. O quizás fue porque Rosa había estado pensando mucho en sus propios sueños últimamente. Mientras caminaba por la cocina, el jefe de camareros dio su discurso habitual al personal. Recuerden, son personas muy importantes. Muévanse en silencio, hablen solo cuando se les dirija la palabra y guárdense sus opiniones personales. Esta noche se trata de ellos, no de nosotros. Rosa asintió junto con los demás camareros, pero por dentro sentía un dolor familiar. Ojalá supiera lo que ocultaba a todos en el trabajo. Ojalá alguno de ellos lo supiera. Los comensales empezaron a llegar a las 7 en punto. Rosa observaba desde la entrada de servicio cómo coches de lujo dejaban a mujeres con vestidos de diseñador y hombres con smokings caros. Reconoció algunos rostros de las páginas de sociedad del periódico. Estaba la esposa del alcalde, el multimillonario tecnológico dueño de la mitad de los edificios del centro y varios empresarios locales famosos. Todos se mudaban con el mismo heredero seguro, el tipo de persona que nunca se preocupa por el dinero. Rosa había aprendido a leer a la gente durante sus años de servicio. No eran solo personas adineradas. Eran personas adineradas y cómodas. Del tipo que habían heredado su dinero o lo habían ganado hace tanto tiempo que habían olvidado lo que se sentía al luchar. Al comenzar la noche, Rosa se encontró asignada a la mesa 7, justo en el centro del salón. Equilibró cuidadosamente su bandeja y comenzó a servir. Primer plato, un delicado aperitivo de salmón que probablemente costó más de lo que ganó en un día. El problema con los jóvenes músicos de hoy, dijo una mujer con el pelo canoso perfectamente peinado, es que no entienden el sacrificio. Los verdaderos artistas sufren por su arte. Su compañero de mesa, un hombre de unos 60 años con un reloj que podría pagar el alquiler de Rose durante 6 meses, asintió pensativo. Por supuesto. Necesitamos encontrar esas joyas ocultas, aquellas que realmente se han ganado su lugar con las dificultades. Rosa casi dejó caer la bandeja. Se mordió la lengua y siguió sirviendo, pero sus palabras la golpearon como un puñetazo. Joyas ocultas que se habían ganado su lugar con las dificultades. Quiso reír, pero le habría salido amarga. En la mesa de al lado, la conversación fue similar. Simplemente no entiendo por qué no vemos más diversidad en la música clásica. Una mujer más joven decía, seguro que hay talento ahí fuera que nos estamos perdiendo. Es un problema de canalización, respondió su acompañante. Estas comunidades simplemente no tienen la misma exposición a la educación musical clásica. Las manos de Rose temblaban ligeramente mientras rellenaba los vasos de agua. Problema de canalización. Falta de exposición. Había crecido en un hogar donde su abuela tocaba canciones tradicionales mexicanas con una guitarra vieja, donde la música era tan natural como respirar. Su madre había tenido 3 trabajos para pagar las clases de piano de Rosa cuando tenía 7 años. Pero no podía decir nada de eso. Solo era la camarera. A medida que avanzaba la noche, Rosa escuchó más de lo mismo.
Los invitados discutían la tragedia del talento desperdiciado, la importancia de encontrar artistas merecedores y la necesidad de apoyar a los jóvenes músicos que habían superado obstáculos. Hablaban de estas personas hipotéticas con tanta pasión, con tanta preocupación genuina. Mientras tanto, Rosa se movía entre sus mesas como un fantasma. Había aprendido el arte de la invisibilidad selectiva durante sus 3 años aquí. Cuando atiendes a gente que lo tiene todo, te vuelves muy bueno notando sin ser notado. Podía predecir lo que necesitaban antes de que lo pidieran, rellenar sus copas de vino sin interrumpir sus conversaciones y limpiar sus platos sin interrumpir sus discusiones sobre el lamentable estado de las cosas. La ironía era casi insoportable. Estas personas hablaban literalmente de buscar a alguien exactamente como ella mientras ella permanecía de pie junto a ellos, completamente invisible. Durante un breve descanso en la cocina, Rosa se permitió un momento para pensar en su apartamento al otro lado de la ciudad. En su estrecha sala de estar se encontraba su posesión más preciada, un hermoso piano de cola Steinway negro que ocupaba. Había ocupado casi la mitad del espacio. Lo había comprado de segunda mano en una escuela de música que estaba cerrando, gastando cada centavo de sus ahorros y contrayendo una deuda que aún estaba pagando. Ese piano era a la vez su mayor alegría y su mayor dolor. Cada mañana, antes de ir a trabajar, se sentaba en el banco y tocaba durante 30 minutos. Era el único momento del día en que se sentía ella misma, en que recordaba quién era realmente bajo el uniforme y la sonrisa ensayada. Rosa se había graduado con honores del prestigioso Conservatorio de Riverside hacía apenas 5 años. Había sido la estudiante estrella, la que todos esperaban que triunfara. Sus profesores le habían escrito cartas de recomendación entusiastas. Su recital de fin de curso había recibido ovaciones de pie. Le habían ofrecido audiciones con sinfónicas en 3 ciudades diferentes. Pero la vida tenía otros planes. Su padre enfermó durante su último semestre y las facturas médicas empezaron a acumularse. Su hermano menor necesitaba ayuda con la matrícula universitaria. Su abuela necesitaba medicamentos caros que el seguro no cubría. Rosa había planeado tomarse un año sabático, solo un año, para ayudar a su familia a recuperarse. Eso fue hace 5 años. Ahora, a los 28, sentía que vivía 2 vidas completamente diferentes. Durante el día, era Rosa, la camarera, invisible y sin importancia. Pero temprano por la mañana, en la tranquilidad de su apartamento, con solo su piano como compañía, seguía haciendo la música en la que se había entrenado para hacer. Había practicado al máximo, aunque era más difícil sin acceso a instalaciones y profesores adecuados. Seguía tocando las complejas piezas que había dominado en la escuela. Chopin, Rachmaninoff, Debussy. Sus dedos aún recordaban cada nota, cada marca dinámica, cada sutil compás que separaba una buena interpretación de una gran interpretación. Pero, ¿de qué servía todo eso si nadie lo sabía? Cuando la misma gente que decía buscar talento como el suyo pasaba a su lado todos los días sin mirarla 2 veces. De vuelta en el salón de baile, comenzaba el programa de la noche. Rosa se ubicó cerca de la gasolinera para poder observar mientras estaba lista para atender a los clientes. El presidente de la fundación, un hombre distinguido llamado Jonathan Whitmore, se acercó al micrófono. «Damas y caballeros», comenzó, su voz se escuchaba con facilidad a través de la excelente acústica de la sala. «Bienvenidos a nuestra celebración anual de la excelencia musical». Rosa había leído sobre Whitmore en revistas musicales durante la universidad. Era un crítico respetado y había descubierto a varios músicos ahora famosos al principio de sus carreras. Se encontró escuchando con más atención de la que debería haber estado mientras estaba de servicio. Esta noche nos reunimos no solo para disfrutar de la hermosa música, sino para recordar nuestra responsabilidad. Whitmore continuó. En algún lugar de nuestra ciudad, quizás en los lugares más inesperados, hay músicos de talento extraordinario que simplemente necesitan la oportunidad de ser escuchados. El público murmuró su acuerdo. Rosa sintió una opresión familiar en el pecho.
Nos gusta pensar en nosotros mismos como mecenas de las artes, continuó Whitmore. Pero el verdadero mecenazgo significa más que firmar cheques. Significa ver de verdad a los artistas que nos rodean, incluso cuando no encajan en nuestras expectativas de cómo debería ser un músico o de dónde debería provenir. Rosa asintió levemente, luego se contuvo y volvió a su postura profesional. Pero las palabras de Whitmore habían dado en el clavo. Por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de algo que casi había olvidado: esperanza. Mientras recorría el salón, sirviendo y recogiendo, Rosa se encontró escuchando atentamente las conversaciones que la rodeaban. Algunos invitados parecían genuinamente comprometidos con la búsqueda y el apoyo de nuevos talentos. Otros parecían más interesados en el aspecto social de la velada, pero incluso ellos asentían cuando los oradores hablaban sobre la importancia de la diversidad y las oportunidades en las artes. La velada aún era joven, y Rosa no tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. No podía saber que esta noche, que había comenzado, como tantas otras, se convertiría en la noche más importante de su vida. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, se permitía recordar lo que se sentía soñar. Jonathan Whitmore había dado cientos de discursos a lo largo de sus 30 años de carrera en la música clásica. Pero la conferencia principal de esta noche se sentía diferente. De pie en el podio, mirando el mar de rostros expectantes, descubrió se reflexionaba sobre su propia trayectoria en el mundo de la música. Había crecido en la clase media, hijo de una maestra de escuela pública y un cartero. Su camino para convertirse en uno de los críticos musicales más influyentes del país no había sido fácil ni evidente. Quizás por eso sentía tanta pasión por encontrar talento en lugares inesperados. Recordó lo que se sentía al ser ignorado. La música, comenzó con voz cálida y segura, tiene el poder de trascender todas las barreras que creamos. Habla un idioma que no se preocupa por tu origen ni por tu cuenta bancaria o su código postal. Pero con demasiada frecuencia, limitamos quien puede hablar ese idioma profesionalmente. Mientras hablaba, Whitmore tenía la costumbre de observar al público, estableciendo contacto visual con diferentes secciones de la sala. Esto mantenía a la gente interesada y le ayudaba a evaluar cómo llegaba su mensaje. Esta noche, sin embargo, algo inusual le llamó la atención. Cerca del lateral del salón, una de las empleadas de pesas se había detenido. Estaba completamente inmóvil, sosteniendo una bandeja con vasos vacíos, pero no miraba a las mesas que se suponía que debía servir. En cambio, lo miraba directamente a él con una intensidad casi sorprendente. La mayoría del personal de servicio, según la experiencia de Whitmore, desconectó discursos como este. Tenían trabajo que hacer y, francamente, las conversaciones sobre música clásica probablemente no eran relevantes para sus vidas. Pero esta joven, que él pudo ver era latina, probablemente de 20 y tantos años, escuchaba como si su vida dependiera de ello. Cuando hablamos de descubrir nuevos talentos, Whitmore continuó, tratando de concentrarse en sus comentarios preparados mientras vigilaba la camarera. A menudo pensamos en ir a conservatorios, a programas juveniles, a los lugares donde esperamos encontrar músicos, pero ¿qué pasa con los lugares que nunca pensamos en buscar? La camarera cerró los ojos y Whitmore notó algo extraordinario. Su mano derecha, la que no sostenía la bandeja, se movía contra su pierna en patrones complejos. Al principio, pensó que podría estar nerviosa o inquieta, pero al observarla con más atención, se dio cuenta de lo que hacía. Estaba tocando, no solo tamborileando con los dedos o marcando el ritmo. En realidad, estaba digitando pasajes complejos de piano. Whitmore había trabajado con músicos lo suficiente como para reconocer los movimientos específicos de las manos de diferentes instrumentos. Esta mujer tocaba en silencio sofisticada música de piano, y a juzgar por la complejidad de los movimientos de sus dedos, la tocaba bien. Decidió poner a prueba su teoría sin cambiar el tono ni alertar al público sobre lo que hacía. Whitmore comenzó a comentar piezas específicas de música clásica.
Toma la balada número 1 de Chopin en sol menor, dijo, observando atentamente a la camarera. El tema inicial parece bastante simple, pero las variaciones requieren no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión emocional. El rostro de la camarera cambió por completo. Una leve sonrisa cruzó sus labios, y Whitmore pudo ver cómo su boca se movía ligeramente, como si cantara música que solo ella podía oír. Su mano izquierda se unió a la derecha y ahora ambas manos se movían siguiendo los complejos patrones que Whitmore reconoció como el pasaje exacto que él había mencionado. Esto era imposible. La primera balada de Chopin era una pieza avanzada que la mayoría de los pianistas aficionados nunca intentaban. Incluso los estudiantes de música a menudo tenían dificultades con sus exigencias técnicas e interpretativas. Pero esta mujer, esta camarera, estaba claramente familiarizada con ella, y a juzgar por los movimientos de sus dedos, le resultaba muy familiar. Whitmore se encontró improvisando, apartándose de su discurso preparado para mencionar otras piezas más complejas. Cada vez que observaba su reacción al mencionar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, todo su cuerpo parecía responder, balanceándose ligeramente como si sintiera el acompañamiento de la orquesta. Cuando mencionaba un pasaje particularmente difícil de una lista, sus dedos se movían con tanta rapidez y precisión que Whitmore estaba seguro de que realmente podía tocarlo. Para entonces, estaba completamente distraído de su discurso. El público seguía escuchando cortésmente, probablemente sin notar que su orador se había interesado más en un miembro del equipo de pesas que en sus propios comentarios preparados. Pero Whitmore no pudo evitarlo. En sus 3 décadas descubriendo talento musical, había aprendido a confiar en su instinto, y éste le gritaba que estaba ante alguien especial. Terminó su discurso más rápido de lo previsto, ansioso por investigar más. Mientras el público aplaudía, Whitmore bajó del escenario, pero la camarera había desaparecido de nuevo en la cocina. Pasó los siguientes 20 minutos intentando localizarla de nuevo entre el personal de servicio, todos parecidos con sus uniformes negros. Finalmente, durante el servicio de vino antes de las actuaciones musicales de la noche, Whitmore se situó cerca de la barra, donde podía observar a los camareros más de cerca. Al ver a la misma joven, hizo su movimiento. «Disculpe», dijo en voz baja, acercándose a ella mientras ella sostenía una bandeja con copas de champán. «Soy Jonathan Whitmore y me preguntaba si podía preguntarle algo». Rosa levantó la vista, sobresaltada. Lo reconoció al instante, no solo por el discurso de esa noche, sino por las revistas de música que aún leía con devoción. Jonathan Whitmore era una leyenda en el mundo de la música clásica. Había leído sus reseñas y entrevistas durante años, siempre soñando con que algún día escribiera sobre sus actuaciones. «Por supuesto, señor», dijo con voz profesional. «¿Puedo ofrecerle algo?» Whitmore sonrió. «En realidad, tenía curiosidad por tu reacción durante mi discurso. Parecías muy absorto en las referencias musicales que hacía». El corazón de Rose empezó a latir más rápido. ¿Había sido tan obvia? Intentó mantener una expresión neutral. «Disfruto de la música, señor». Su discurso fue muy interesante. «¿Qué tipo de música le gusta?», preguntó Whitmore con suavidad. Era un terreno peligroso. Rosa había aprendido con los años a guardarse su pasado en el trabajo. Sus compañeros y supervisores tendían a tratarla de forma diferente cuando se enteraban de su formación. Algunos se mostraban resentidos, otros desdeñosos, como si su pasado musical la hiciera pensar que era demasiado buena para su trabajo actual. Pero había algo en la mirada de Whitmore que la impulsaba a decir la verdad. «Música clásica sobre todo», dijo con cautela. «Música de piano sobre todo». «¿Toca?», preguntó Whitmore, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta. Rosa dudó. Podría darle la respuesta segura. Quizás mencionó que había tomado algunas clases de niña. Eso era lo que solía decirle a quienes le preguntaban. Pero Jonathan Whitmore no era cualquiera. Era alguien que había dedicado su vida a la música,
alguien que entendía lo que significaba vivir y respirar composición clásica. Sí, dijo simplemente. Toco el piano. ¿Dónde estudiaste?, preguntó Whitmore, con un interés cada vez mayor. Rosa miró a su alrededor nerviosa. Se suponía que debía estar trabajando, y el jefe de camareros ya la había mirado con advertencia desde el otro lado de la sala. Pero Whitmore parecía genuinamente interesado, no solo entablando una conversación educada. Conservatorio Riverside, dijo en voz baja. Me gradué hace 5 años con mi maestría. Whitmore arqueó las cejas. El Conservatorio Riverside era una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Ser admitido allí era increíblemente competitivo, y completar un programa de maestría significaba que Rosa tenía una formación seria. ¿Y ahora trabajas aquí?, preguntó, intentando disimular la sorpresa en su voz. La máscara profesional de Rose se desvaneció por un instante, y Whitmore vio un destello de dolor en sus ojos. La vida no siempre sale según lo planeado, dijo. Antes de que Whitmore pudiera responder, el jefe de camareros apareció junto a Rose. Martine, te necesitan en la mesa 12, dijo con severidad, visiblemente molesto porque estaba charlando con un cliente. De trabajar. Por supuesto, dijo Rosa rápidamente, recuperando su actitud profesional. Disculpe, señor Whitmore. Espero que disfrute del resto de la velada. Mientras ella se marchaba apresuradamente, Whitmore se quedó allí parado, en estado de shock. Había pasado toda la noche escuchando a mecenas adinerados hablar sobre la necesidad de encontrar y apoyar el talento musical aún no descubierto. Mientras tanto, alguien con formación en uno de los mejores conservatorios del país le servía las bebidas. Esta era exactamente la clase de historia que lo había atraído al periodismo musical en primer lugar. La desconexión entre el talento y la oportunidad, entre el potencial y las circunstancias. Pero encontrarla aquí esta noche se sintió como algo más que una coincidencia. Se sintió como una responsabilidad. Whitmore pasó el resto de la velada observando a Rosa trabajar, notando cómo se movía con una gracia que sugería una sólida formación musical. Cuando los artistas destacados de la noche subieron al escenario, observó cómo se colocaba para poder escuchar sin dejar de hacer su trabajo. Durante una sonata de Mozart particularmente hermosa, vio que sus ojos se cerraban de nuevo. Su rostro mostraba el tipo de profundo aprecio que solo proviene de comprender verdaderamente la música. Para cuando el programa de la noche pasó al concurso de becas, Whitmore había tomado una decisión que sorprendería a todos los presentes, incluido él mismo. Mientras observaba a los 3 jóvenes concursantes prepararse para sus actuaciones, todos ellos de orígenes privilegiados con una formación costosa y conexiones profesionales, pensó en Rosa recogiendo las mesas a pocos metros de distancia. La fundación se enorgullecía de apoyar a los talentos emergentes. Pero, ¿cuán emergente se podía ser si ya se contaba con todas las ventajas? ¿Cómo podían afirmar que buscaban artistas desconocidos cuando nunca se les había ocurrido mirar más allá de sus propias expectativas sobre cómo debería ser un músico? El concurso de becas era el momento culminante de cada gala de la Fundación de Artes Culturales. 3 jóvenes músicos cuidadosamente seleccionados actuarían y el ganador recibiría $50,000 para continuar su educación y carrera musical. Era una cantidad que cambiaba la vida y la competencia siempre era feroz. Los concursantes de este año representaban exactamente lo que la fundación solía apoyar. Primero fue Ashley Chen, una violinista de 19 años de un suburbio adinerado cuyos padres eran médicos. Ella había tocado desde los 4 años, asistía a campamentos musicales de élite todos los veranos y actualmente estudiaba en un prestigioso conservatorio de la costa este. En segundo lugar estaba David Richardson, un joven de 21 años cuyo abuelo había sido un famoso director de orquesta. David había crecido rodeado de música clásica con acceso a los mejores maestros e instrumentos que el dinero podía comprar. Era refinado, seguro de sí mismo y ya había actuado como solista con varias orquestas regionales. En tercer lugar estaba Isabella Montgomery,
una pianista de 20 años de Old Money, cuya familia había sido mecenas de las artes durante generaciones. Tocaba maravillosamente, pero su habilidad técnica se veía reforzada por conexiones y oportunidades con las que la mayoría de los músicos solo podían soñar. Mientras Jonathan Whitmore observaba a los concursantes calentar entre bastidores, sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Eran buenos chicos con verdadero talento, y en circunstancias normales, cualquiera de ellos sería un digno beneficiario de una beca. Pero esta noche no se trataba de circunstancias normales. Los miembros de la junta directiva de la fundación estaban sentados en la mesa principal, complacidos consigo mismos por el éxito de la noche. Habían recaudado más de $200,000 para sus programas, y las actuaciones destacadas habían tenido una gran acogida. Todo iba según lo previsto. Whitmore miró al público, todos los cuales habían pagado una cantidad considerable de dinero para asistir a este evento. Habían pasado la noche hablando sobre encontrar talento oculto, sobre la importancia de la diversidad en la música clásica y sobre dar oportunidades a artistas merecedores que habían sido ignorados. Pero cuando llegó el momento de entregar su mayor premio, hicieron exactamente lo mismo de siempre: apoyar a jóvenes músicos que ya contaban con todas las ventajas. Cerca de la entrada de servicio, Whitmore volvió a ver a Rosa. Intentaba mantenerse ocupada, pero él notó que estaba escuchando las interpretaciones musicales. Durante la pieza de violín de Astley, había visto el rostro de Rosa iluminarse con admiración por un pasaje particularmente hermoso. Cuando David tocó su solo de violonchelo, Rosa se dejó llevar inconscientemente por el ritmo, sintiendo la música profundamente. Pero fue durante la interpretación al piano de Isabella que Whitmore vio algo que lo decidió definitivamente. Mientras la joven interpretaba una versión técnicamente impresionante, pero emocionalmente fría, de un nocturno de Chopin, Whitmore observó la reacción de Rose. Podía verla tocar mentalmente, pero más que eso, podía ver su frustración. Su rostro reflejaba exactamente lo que Whitmore pensaba, que la pieza se estaba interpretando correctamente, pero sin alma, sin la experiencia vital que la hiciera realmente conmovedora. Rosa había aprendido algo durante sus años de lucha que estos jóvenes intérpretes privilegiados no habían aprendido. Había aprendido lo que significaba necesitar de verdad la música, depender de ella para la supervivencia emocional. Y esa desesperación, ese anhelo, podía transformar la destreza técnica en algo trascendental. Cuando Isabella terminó su actuación entre aplausos corteses, Whitmore tomó su decisión. No lo había discutido con la junta directiva, no lo había consultado con el personal de la fundación, ni siquiera había considerado todas las consecuencias, pero a veces sabía que había que confiar en el instinto para saber que era lo correcto. Se acercó al escenario mientras el público se preparaba para la deliberación del juez. Los tres concursantes permanecieron nerviosos a un lado, sabiendo que su futuro pendía de un hilo. Los miembros de la junta parecían expectantes, listos para entregar la beca y cerrar una noche exitosa. «Damas y caballeros», dijo Whitmore por el micrófono, su voz se escuchaba con claridad a través del excelente sistema de sonido del salón. «Antes de anunciar al ganador de la beca de esta noche, me gustaría compartir algo con ustedes». Un murmullo recorrió el público. Esto no formaba parte del programa previsto. Toda la noche, hemos estado hablando de la importancia de encontrar talentos desconocidos. Whitmore continuó. Hemos hablado de la necesidad de mirar más allá de nuestros círculos habituales para encontrar artistas que han sido ignorados por los caminos tradicionales hacia el éxito. Los miembros de la junta directiva empezaban a ponerse nerviosos. ¿A dónde quería llegar con esto? Hemos hablado de apoyar a músicos que se han enfrentado a verdaderos obstáculos, que han tenido que luchar por sus oportunidades en lugar de que se las dieran en mano, dijo Whitmore, con la voz cada vez más fuerte. Bueno, esta noche tenemos la oportunidad de hacer algo más que simplemente hablar de estos ideales. Tenemos la oportunidad de vivirlos. Rosa, que había estado recogiendo vasos cerca de la entrada de la cocina, se quedó paralizada.
Algo en el tono de Whitmore la hizo levantar la vista, y se sorprendió al encontrarlo mirándola directamente. Esta noche entre nosotros, continuó Whitmore, tenemos a alguien que encarna todo lo que decimos buscar. Alguien con una formación excepcional y un talento extraordinario que se ha visto obligada por las circunstancias a dejar de lado su carrera musical. Alguien que ha estado sirviendo nuestras mesas esta noche mientras discutíamos la tragedia del potencial artístico desperdiciado. El público comenzó a mirar a su alrededor confundido. No esperaban que su noche de filantropía musical incluyera un verdadero descubrimiento. Me gustaría invitar a Rosa Martínez a subir al escenario, dijo Whitmore. El salón de baile quedó en completo silencio. Rosa sintió que el suelo se le derrumbaba. Todas las miradas en la sala se centraron repentinamente en ella y se sintió expuesta de alguna manera. Eso fue a la vez aterrador y emocionante. Su primer instinto fue correr. Era una locura. Estaba trabajando. Llevaba uniforme. No había preparado nada. Pero entonces miró el rostro de Whitmore y vio algo que no había visto en años. Una fe genuina en sus habilidades. Lentamente, Rosa dejó su bandeja y comenzó a caminar hacia el escenario. El público se apartó ante ella, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Podía oír una conversación susurrante. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¿Es esto parte del programa? Mientras subía las escaleras del escenario, la mente de Rose daba vueltas. ¿Qué esperaba Whitmore que hiciera? No había actuado en público en más de 3 años. No estaba preparada, no había calentado, no estaba vestida para esto. Sus manos probablemente aún olían a jabón industrial de la cocina. Pero bajo el pánico, algo más se agitaba. Durante años, Rosa había soñado con estar en un escenario como este, actuando para un público que realmente apreciara la música clásica. Lo había imaginado tantas veces, las luces, el piano, el momento de conexión entre la intérprete y el público que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Damas y caballeros, dijo Whitmore mientras Rosa se acercaba al micrófono. Rosa Martínez se graduó con honores del Conservatorio de Riverside con una maestría en interpretación de piano. Ha estado trabajando en el sector público mientras mantenía a su familia y gestionaba la deuda de sus préstamos estudiantiles. Como tantos artistas talentosos de nuestra comunidad, el público estaba completamente en silencio mientras procesaba esta información. Allí estaba su joya escondida, su talento por descubrir, su artista merecedora, y ella había sido invisible para ellos toda la noche. Rosa, dijo Whitmore con suavidad, volviéndose hacia ella, ¿estarías dispuesta a compartir tu don con nosotros esta noche? Rosa miró al mar de rostros que la observaban. Eran las mismas personas que habían estado hablando toda la noche sobre apoyar a músicos como ella, pero ninguno la había visto hasta ese momento. Algunos parecían genuinamente interesados, otros parecían escépticos y algunos parecían incómodos con esta desviación del programa previsto. Los 3 concursantes de la beca observaban desde un lateral del escenario, probablemente preguntándose qué significaba esto para su competencia. Rosa sintió una punzada de compasión por ellos. Habían venido esperando un concurso tradicional, no este drama improvisado. Pero entonces, la mirada de Rosa se posó en el piano, el hermoso piano de cola que la había estado llamando toda la noche. Era un instrumento magnífico, probablemente valía más de lo que había ganado en 5 años. El tipo de piano que había soñado tocar durante todas esas sesiones de práctica matutinas en su pequeño apartamento. Empezó Rosa, pero se detuvo. Su voz sonaba débil e insegura en el micrófono. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. No estoy preparada para esto, dijo con sinceridad. No he actuado en público en años. Ni siquiera voy vestida apropiadamente. Algunos del público rieron entre dientes, pero con cierta amabilidad. Empezaban a aceptar este giro inesperado de los acontecimientos. A la música no le importa lo que lleves puesto, dijo Whitmore en voz baja. Solo para ella. Solo le importa lo que sientes.
Rosa respiró hondo y volvió a mirar al público. Estas personas tenían poder en la comunidad artística. Podían abrir puertas o mantenerlas cerradas. Podían cambiar su vida esta noche, o podían descartarla como una novedad interesante y olvidarse de ella por la mañana. Pero más que eso, esta era su oportunidad de hablar el idioma que le habían prohibido hablar durante tanto tiempo. Esta era su oportunidad de recordarles a todos, incluida a sí misma, quién era realmente bajo el uniforme y la invisibilidad practicada. De acuerdo, dijo Rosa, con la voz ahora más fuerte. Pero debo advertirles. Hacía tiempo que no tocaba para nadie más que para mí misma. Mientras caminaba hacia el piano, Rosa sintió el peso del momento sobre sus hombros. Esto no era solo una actuación. Era una prueba de todo lo que había afirmado ser, de todo lo que Whitmore creía que era y de todo lo que se había visto obligada a dejar de lado para sobrevivir. Rosa se sentó en el banco del piano y sintió el familiar peso de las teclas bajo sus dedos. El Steinway estaba perfectamente afinado. Su mecanismo era sensible y suave. Por un momento, se permitió simplemente apreciar el instrumento. Este era el tipo de piano que había soñado tocar durante todas esas sesiones de práctica matutinas en su piano más pequeño y antiguo en casa. El salón de baile estaba completamente en silencio. 200 de las personas más influyentes de la ciudad esperaban escuchar lo que ella podía hacer. Los 3 concursantes de la beca estaban entre bastidores, probablemente confundidos y preocupados por lo que esto significaba para su competencia. Los miembros de la junta directiva de la fundación parecían inseguros, claramente inseguros de cómo manejar este acontecimiento inesperado. Las manos de Rosa temblaban ligeramente. Habían pasado 3 años desde que había actuado para alguien que no fuera ella misma. 3 años desde que había sentido ese tipo particular de la vulnerabilidad que conllevaba compartir música frente a un público. Durante sus días en el conservatorio, actuar había sido algo natural. Pero ahora, con el uniforme de camarera frente a personas que habían pasado la noche discutiendo su existencia teórica, todo se sentía diferente. Cerró los ojos e intentó centrarse como le había enseñado su antiguo profesor de piano. Esa música ya está dentro de ti. El profesor Williams solía decir, tu trabajo no es crearla, es dejarla salir. ¿Qué pieza debería tocar? No había preparado nada, no había calentado bien, ni siquiera había pensado en que sería apropiado para ese momento. Su mente repasaba su repertorio a toda velocidad, considerando y descartando opciones. Algo demasiado simple subestimaría sus habilidades. Algo demasiado complejo podría llevarla a errores que la avergonzarían frente a ese público crítico. Entonces pensó en su trayectoria, los sueños, las luchas, los sacrificios, los años sintiéndose invisible. Solo había una pieza que podía capturar todo eso. El concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. No el concierto completo, por supuesto, sino el movimiento inicial que le había ganado el primer premio en el concurso nacional de jóvenes artistas 7 años atrás, cuando su futuro parecía brillante y seguro. Rosa abrió los ojos y miró al público una vez más. Luego, puso las manos sobre las teclas y comenzó. Las notas iniciales del segundo concierto de Rachmaninoff se encuentran entre las más reconocibles de la música clásica. Una serie de acordes dramáticos que llaman la atención de inmediato. Pero cuando Rosa los tocó, algo mágico sucedió. Las notas parecían cargar con el peso de todo lo que había experimentado desde que dejó la escuela. La belleza seguía ahí, pero ahora se veía profundizada por el dolor, por la pérdida, por el anhelo que solo surge cuando te arrebatan algo valioso. A medida que se desarrollaba el tema inicial, Rosa sintió que se integraba en la música. Su formación técnica regresó a raudales. Los años de escalas y arpegios, las incontables horas dedicadas a perfeccionar su toque y ritmo. Pero más que eso, sintió la verdad emocional de la pieza como nunca antes. En el conservatorio, había tocado este concierto como una estudiante prometedora, demostrando sus habilidades.
Ahora lo tocaba como alguien que entendía lo que significaba perder la esperanza y reencontrarla. Verse obligada a renunciar a los sueños y luego recibir una oportunidad inesperada para recuperarlos. El público percibió la diferencia al instante. No se trataba solo de una interpretación técnicamente competente. Era música impregnada de experiencia vital. Varias personas en la primera fila se inclinaron hacia adelante inconscientemente, atraídas por la intensidad de la interpretación de Rose. A medida que avanzaba hacia la sección central, más delicada, del movimiento, el toque de Rose se volvió increíblemente suave. La melodía parecía flotar sobre el acompañamiento, cada nota perfectamente sincronizada. Esta era la sección que siempre le había dado problemas en la escuela. Requería no solo control técnico, sino la madurez emocional que solo se logra al experimentar un verdadero desamor. Ahora poseía esa madurez en abundancia. Cada nota evocaba las mañanas en las que se sentaba al piano de su apartamento a tocar esa misma melodía mientras se preguntaba si alguna vez volvería a interpretársela a alguien. Cada frase cargaba con el peso de los sueños postergados, del potencial incumplido, de la brecha entre quien era y quien el mundo le permitía ser. La señora Hamilton, la esposa del alcalde, se encontró con lágrimas en los ojos. Había asistido a docenas de estas galas a lo largo de los años, había escuchado a innumerables jóvenes músicos actuar. Pero esto era diferente. Era crudo, honesto, vulnerable de una manera que rara vez lo eran los recitales refinados. En la mesa 7, donde Rosa había estado sirviendo bebidas apenas una hora antes, la conversación sobre encontrar artistas merecedores parecía casi obscena en retrospectiva. Allí estaba alguien que había estado literalmente junto a ellos toda la noche, alguien con más talento y formación que cualquiera de los concursantes oficiales de la beca, y ellos habían estado completamente ciegos a ella. A medida que Rosa se acercaba al dramático clímax del movimiento, sus años de formación técnica se hicieron evidentes. No se trataba de alguien que hubiera aprendido piano como afición. Era alguien que había dedicado su vida a dominar el instrumento. Sus manos se movían por las teclas con la precisión y la confianza que solo se obtienen tras miles de horas de práctica. Pero la técnica era solo la base. Lo que hizo que la actuación fuera extraordinaria fue la emoción que la inspiraba. Rosa tocó como si su vida dependiera de ello porque, en muchos sentidos, así era. Esta era su oportunidad de demostrar que pertenecía a este mundo, que sus años de entrenamiento y sacrificio no habían sido en vano, que era más que una simple camarera con uniforme negro. Los 3 concursantes de la beca, observando desde los laterales, reconocieron de inmediato que estaban presenciando algo especial. Ashley, la violinista, sintió que su propia actuación, cuidadosamente planificada. De repente, parecía pequeño y seguro en comparación. David, el cristiano, se encontró pensando en su propio origen privilegiado y preguntándose si alguna vez había tocado con esa necesidad. Isabella, la pianista, sabía que su estilo técnicamente perfecto, pero emocionalmente distante, jamás podría competir con lo que escuchaba en ese momento. Jonathan Whitmore, de pie cerca del escenario, observaba tanto a Rosa como al público. Había descubierto a muchos músicos talentosos a lo largo de los años, pero nunca había visto a una sala responder así. La habitual atención cortés de un público de música clásica había sido reemplazada por algo mucho más poderoso. La gente estaba genuinamente conmovida, genuinamente sorprendida, genuinamente despertada ante posibilidades que no habían considerado antes. A medida que Rosa se acercaba a la sección final del movimiento, sintió que todas sus emociones, la frustración de los últimos 3 años, la emoción de esta oportunidad inesperada, el miedo a lo que pudiera suceder a continuación, se derramaban en la música. Los pasajes finales del primer movimiento de Rachmaninoff se supone que son triunfales, y Rosa los interpretó con una alegría a la vez musical y personal. Cuando tocó los acordes finales, el silencio que siguió fue diferente a todo lo que el salón de baile había experimentado jamás. No fue la pausa cortés antes del aplauso esperado.
Fue el silencio atónito de un público que acababa de presenciar algo transformador. Entonces alguien empezó a aplaudir. En cuestión de segundos, todo el salón de baile estalló en llanto. Pero este no era el aplauso cortés y agradecido que solía seguir a las actuaciones en los eventos fundacionales. Este era el tipo de respuesta emocional sostenida que suele reservarse para las salas de conciertos de talla mundial. La gente se puso de pie, algunos llorando abiertamente, otros sacudiendo la cabeza con asombro. Rosa se sentó al piano, abrumada por la respuesta. Sus manos temblaban de nuevo, pero ahora por la adrenalina en lugar de los nervios. Acababa de tocar mejor que nunca en su vida frente a personas que realmente podían hacer algo al respecto. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Jonathan Whitmore se acercó al piano, con los ojos brillantes de emoción. «Damas y caballeros», dijo al micrófono, con la voz cargada de sentimiento. «Creo que acabamos de descubrir algo extraordinario». Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Rosa se dio cuenta de que los últimos 8 minutos lo habían cambiado todo. Ya no era la camarera invisible que atendía a la gente y hablaba de apoyar a músicos como ella. Ahora era la música que decían haber buscado desde el principio. Pero lo que sucediera después determinaría si este momento de reconocimiento se convertiría en algo duradero o si simplemente se convertiría en un hermoso recuerdo de la noche en que finalmente pudo ser vista. Los aplausos parecieron eternos. Pero finalmente, tuvieron que terminar. Cuando el salón finalmente se calmó, Rosa se encontró sentada junto al piano, sin saber qué sucedería a continuación. Miró el mar de rostros. Las mismas personas que habían sido invisibles para ella hace apenas una hora, ahora la observaban con expresiones de asombro, respeto y algo que parecía culpa. Jonathan Whitmore se acercó al micrófono de nuevo, con una mezcla de triunfo y determinación en su rostro. Había corrido un gran riesgo esta noche, desviándose del programa previsto y poniendo en peligro tanto su reputación como la velada de la fundación. Pero al observar la reacción del público, supo que había merecido la pena. «Damas y caballeros», comenzó con voz fuerte y clara. «Creo que esta noche nos ha enseñado algo importante sobre lo que significa apoyar de verdad el talento artístico». El público escuchaba atentamente, aún procesando lo que acababan de experimentar. Llevamos años hablando de encontrar artistas que lo merezcan, de apoyar a músicos que han enfrentado obstáculos reales. Pues bien, acabamos de escuchar a alguien que encarna todas esas cualidades. Rosa Martínez tiene la formación, el talento y la experiencia vital que decimos valorar. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Un murmullo recorrió la multitud. Esto claramente llevaba a alguna parte, pero los miembros de la junta directiva de la fundación parecían nerviosos. No habían planeado nada parecido. Esta noche anuncio, continuó Whitmore, que la Fundación de Artes Culturales está creando una nueva beca específicamente para artistas en activo que se han visto obligados a dejar de lado sus carreras musicales debido a circunstancias económicas. Esta beca brindará no solo apoyo financiero, sino también mentoría, oportunidades de actuación y los contactos necesarios para reconstruir una carrera musical profesional. El público estalló en aplausos de nuevo, pero Rosa apenas los oyó. Una beca para gente como ella. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Rosa Martínez será nuestra primera beneficiaria, anunció Whitmore. Recibirá los mismos $50,000 que nuestra becaria tradicional, además de apoyo adicional para ayudarla en su transición de regreso a la música profesional. Rosa se sintió mareada. $50,000 pagarían una parte importante de sus préstamos estudiantiles. Y lo que es más importante, le darían la libertad de reducir sus horas en el hotel y volver a centrarse en la música. Pero aunque se sentía abrumada por la gratitud, una parte de ella se preocupaba por lo que esto significaba para los 3 jóvenes concursantes que se habían preparado durante meses para esta competencia. Como si leyera sus pensamientos, Whitmore abordó el tema directamente. Ashley, David e Isabella han demostrado un talento excepcional esta noche,
y además recibirán becas sustanciales. A veces, las mejores competencias son aquellas en las que todos ganan. Los 3 jóvenes músicos que habían estado observando nerviosos desde los bastidores parecían aliviados y felices. Habían sido criados para ser generosos con la música, y la actuación de Rosa había sido tan conmovedora que realmente se sentían bien compartiendo el protagonismo. Pero las sorpresas de la noche no habían terminado. Cuando Rosa finalmente se levantó del piano, la gente comenzó a acercarse a ella. No eran el personal ni la junta directiva de la fundación, sino miembros del público que querían estrecharle la mano para decirle lo conmovidos que estaban con su actuación. La señora Hamilton, la esposa del alcalde, fue una de las primeras en acercarse a ella. «Querida», dijo, tomando las manos de Rose entre las suyas. «Eso fue lo más hermoso que he escuchado en años». No tenía ni idea. Su voz se fue apagando, aparentemente dándose cuenta de las implicaciones de sus propias palabras. «Ninguna de nosotras», dijo otra mujer. Alguien a quien Rosa reconoció como un destacado mecenas de las artes, y eso es algo en lo que debemos pensar seriamente. A medida que más personas se acercaban a Rosa, las conversaciones comenzaron a revelar cuánto les había afectado la velada. No eran solo cumplidos educados. La gente estaba realmente conmocionada al darse cuenta de que habían estado pasando por alto el talento mientras decían estar buscándolo. «¿Cuántos más hay?», preguntó un empresario que había donado generosamente a la fundación durante años. «¿Cuántos músicos como Rosa trabajan en restaurantes, hoteles y tiendas minoristas mientras nos felicitamos por apoyar las artes?» Era una pregunta que incomodaba a todos, porque todos sabían que la respuesta probablemente era «muchos». La doctora Patricia Williams, profesora de música jubilada que formó parte de la junta directiva de la fundación, se acercó a Rosa con especial interés. «Me gustaría hablar contigo sobre tu formación», dijo. «El Conservatorio de Riverside produce excelentes músicos, pero lo que tocaste esta noche fue más allá de una técnica excelente. Has desarrollado algo durante tu tiempo sin tocar que la mayoría de los jóvenes músicos nunca encuentran». Rosa aún estaba procesando todo lo que estaba sucediendo. La noche había cambiado su realidad tan rápido que se sentía como en un sueño. Apenas unas horas antes, le preocupaba ganar suficientes propinas para cubrir la compra de la semana. Ahora, estaba rodeada de algunas de las personas más influyentes de la comunidad artística local, todas ansiosas por ayudarla en su carrera. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando los 3 aspirantes a la beca se acercaron a ella. Había estado temiendo esta conversación, preocupada de que pudieran resentirse con ella por interrumpir su velada. En cambio, Ashley, la joven violinista, sonrió cálidamente y dijo: «Eso fue increíble. Nunca había escuchado a nadie tocar con tanta emoción». «Me diste ganas de practicar más», añadió David, el maestro. «No solo técnicamente, sino de encontrar ese tipo de conexión con la música». Isabella, la pianista, fue más atenta. «He tocado el piano toda mi vida, pero nunca he tenido que depender de él como tú. Creo que eso marcó la diferencia esta noche». Su generosidad y madurez impresionaron a Rosa, y se dio cuenta de que esta experiencia también podría ser valiosa para ellos. Habían visto cómo podía sonar la música cuando surgía de una necesidad genuina en lugar de solo de la ambición. Al final de la velada, Jonathan Whitmore apartó a Rosa para una conversación privada. «Quiero que sepas», dijo, «que lo que sucedió esta noche no fue caridad. Fue el reconocimiento de un talento genuino que se ha desperdiciado durante demasiado tiempo». «Todavía no puedo creerlo», admitió Rosa esta mañana. «Solo esperaba ganar suficiente dinero para pagar el alquiler. Ahora tienes opciones de nuevo», terminó Whitmore. «Pero quiero ser clara en algo. La beca conlleva expectativas. No solo te damos dinero para sentirnos mejor. Invertimos en ti porque creemos que tienes algo importante que ofrecer al mundo de la música». Durante las semanas siguientes, la vida de Rose cambió de maneras que nunca imaginó posibles.
La beca le proporcionó un alivio financiero inmediato, pero lo más importante es que le abrió puertas que habían estado cerradas durante años. Jonathan Whitmore la presentó a su red de músicos, críticos y administradores artísticos. El Dr. Williams se ofreció a brindarle coaching para ayudar a Rosa a volver a la actuación. En un mes, Rosa tuvo su primer concierto profesional en más de 3 años. Un recital en solitario en un pequeño un lugar controvertido en el centro. El público incluía a muchas de las personas que habían asistido a la gala, y la reseña en el periódico local describió su actuación como un recordatorio de la importancia de la música clásica. Pero Rosa rápidamente se dio cuenta de que su experiencia le había dado algo más que la simple posibilidad de reiniciar su carrera. Entendió, de una manera que la mayoría de los músicos profesionales no, lo que era tener talento pero carecer de oportunidades. Sabía lo que se sentía ser invisible a simple vista. 6 meses después de la gala, Rosa creó su propia fundación, la Iniciativa de Artistas Invisibles. Su misión era identificar y apoyar a músicos en activo que se habían visto obligados a dejar de lado sus carreras debido a circunstancias económicas. Rosa utilizó su nueva plataforma para hablar sobre las barreras que enfrentaban muchos artistas talentosos, en particular aquellos de origen obrero o comunidades racializadas. El programa creció rápidamente, apoyado por muchas de las mismas personas que habían asistido a esa gala transformadora. La señora Hamilton se convirtió en una importante donante, aún conmovida por el recuerdo de la actuación de Rose. Los 3 jóvenes becados de esa noche se convirtieron en embajadores del programa, aprovechando su privilegio para ayudar a identificar y apoyar a músicos menos visibles. Pero quizás el aspecto más significativo de la nueva vida de Rosa fue la música en sí. Sus interpretaciones ahora poseían la profundidad y la autenticidad que les proporcionaba haber vivido una auténtica lucha. Los críticos empezaron a destacar no solo su destreza técnica, sino también su capacidad para comunicar emociones genuinas a través de la música. Un año después de la gala, Rosa fue invitada a interpretar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con la Orquesta Sinfónica de la ciudad, la misma pieza que había interpretado esa noche con su uniforme de camarera. Sentada al piano en la sala de conciertos, con un elegante vestido y preparándose para actuar ante un público que había venido específicamente a escucharla, Rosa reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta ese momento. Aún conservaba su uniforme de camarera colgado en el armario, no como un recordatorio de lo que había escapado, sino como un símbolo de la fuerza que había descubierto siendo invisible. Esos años le habían enseñado que el talento sin oportunidades no significa nada. Pero también le habían enseñado que la música real, honesta y necesaria, podía sobrevivir incluso cuando nadie la escuchaba. Mientras la orquesta iniciaba los compases iniciales del concierto, Rosa sintió el familiar peso de las teclas del piano bajo sus dedos. Pero esta vez, no tocaba para demostrar su valía ni para escapar de sus circunstancias. Tocaba porque tenía algo que decir, algo que solo podía decirse a través de la música.